¿Cómo estamos en esta noche, hermanos? Espero que estén bien y que Dios sea con cada uno de nosotros. Esta es nuestra quinta clase, nuestra quinta reunión para estudiar el libro de Apocalipsis. Les invito a orar en esta hora y poner este tiempo de estudio en las manos de nuestro Dios. Te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das y también por la bendición de estar aquí para considerar las enseñanzas de tu palabra y para considerar, Señor, lo que tú tienes para nuestra vida y cómo debemos aplicarla a ella. Que tu Espíritu Santo no solo nos haga aprender, sino que redarguya nuestro corazón y que la enseñanza de esta noche pueda ser un desafío para nuestra vida y podamos transformar lo que somos. Tu palabra y tu Espíritu Santo son transformadores. En Cristo Jesús oramos a ti, Padre Santo. Amén. Esta noche nos toca analizar, ya estamos en los mensajes de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias de Asia que se mencionan en Apocalipsis. Ahora estamos leyendo el segundo mensaje a la segunda iglesia y es la iglesia el mensaje a la iglesia de Esmirna. Algunas cosas que nosotros podemos tomar y hablar un poquito acerca de Esmirna. En la Biblia no se menciona ni quién fundó la iglesia de Esmirna, ni en qué fecha se fundó la iglesia de Esmirna. Hay varias hipótesis. Y una de esas hipótesis que es más fuerte en los biblistas, en los estudiosos de la palabra de Dios y sobre todo del libro de Apocalipsis, se refieren a lo que dice Hechos 19, que ya habíamos leído en la semana pasada en el libro de Éfeso. Y Hechos 19, versículo 10 dice: así continuó, está hablando de Pablo en su estadía en Éfeso, por 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y esto es lo que la mayoría de los biblistas o los expertos en el estudio y en el análisis plantean que Esmirna pudo haberse fundado durante el tiempo que Pablo predicó en Éfeso, porque algunos pudieron haber venido de Esmirna y oír la palabra y regresar para fundar la iglesia allá, o porque algunos de los que oyeron la palabra de Dios con el mensaje de Pablo y el discipulado de Pablo hubieran caminado hacia Esmirna, que era una ciudad a tan solo 68 kilómetros de Éfeso. Esmirna, su nombre es muy peculiar porque Esmirna significa mirra. Y hoy mismo Esmirna se sigue llamando igual y está en Turquía, aunque no se le conoce como Esmirna, sino se le conoce como Izmir, que Izmir es el mismo significado de Esmirna. Aquí hay algunos asuntos que vamos a estar estudiando y que debemos de tomar en cuenta en el estudio de esta noche. Primero, este es el mensaje a las iglesias. Es uno de los mensajes más cortos. Si ustedes pueden ver
en los siguientes mensajes que hay de nuestro Señor Jesús a las iglesias, este mensaje solo tiene 4 versículos. Esta es una particularidad. Y hay algunos datos, por ejemplo, que quisiera plantear desde un principio. En el estudio del libro o la carta a los Efesios, una de las cosas que nosotros vimos es como el llamado de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso era vencer y requería la restauración del amor en el quehacer de la iglesia. Eso lo hablamos hace 8 días. En el caso de Esmirna, la demanda que vamos a encontrar es una demanda que tiene que ver con firmeza ante la persecución. Es decir, allá se le pedía que restauraran el amor. Aquí se les pide que se mantengan firmes en la persecución. Si nosotros observamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna, comienza el versículo 8 diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, al pastor de la iglesia de Esmirna. Ahí va el mensaje. Y quien escribe el mensaje es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y esta primera presentación de quien escribe la carta, de quien manda el mensaje, dice el primero y el postrero. Aquí hay un asunto que me gustaría que nosotros viéramos con mucho detenimiento. Vean cómo se describe nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo leemos así de rápido, no podemos percatarnos, quizás, si no le prestamos atención al Antiguo Testamento, ¿quién es Jesús? Aquí Jesús se está describiendo como Dios. Y para eso quiero animarles a leer 2 citas bíblicas en el libro de Isaías. Una de esas citas está en el versículo 6 del capítulo 44. O en otra manera, Isaías capítulo 44, versículo 6. Y vean lo que dice Isaías 44, 6, hablando del Padre, hablando de Jehová. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Noten cómo aquí Isaías habla de que quien es el primero y el postrero y que fuera de él no hay ningún Dios, es Jehová, es el Padre. Y el que escribe la carta al ángel, a la iglesia de Esmirna, se está describiendo en la misma esencia y en la misma deidad del Padre. También volvemos a leer esa cita allí en Isaías, en el capítulo 48, versículo 12, y dice lo mismo: oye Jacob y tú Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Es decir, vean cómo se presenta aquí. Y aquí nos está hablando, aquí está una enseñanza muy fuerte de lo que le está diciendo a Esmirna, y la razón, vamos a ver después, la razón del por qué Jesús se presenta como Dios mismo. Porque Él es Dios, una reafirmación de que Él es Dios. Pero después Él da otra aseveración de quién es. Ese Dios que se presenta de esta manera, dice, el que estuvo muerto y vivió. Y esto es muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque el mensaje de Esmirna es que se puedan mantener fiel hasta el final, en medio de la persecución. Y hay una invitación que les dice, sé fiel hasta la muerte, aunque vamos a ampliar un poquito más adelante. Una iglesia que estaba perseguida o estaba siendo perseguida, y que muchos de sus miembros estaban siendo asesinados por creer en Dios.
Él les está diciendo a que el mensaje que está enviando no solo es de que Él es el resucitado triunfante, que este es un mensaje muy importante, pero también les está diciendo que los que mueren en Cristo resucitarán al igual que Él. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Después de que se describe, la carta describe quién es el que envía el mensaje, el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vean cómo plantea tres cosas aquí nuestro Señor Jesucristo acerca de la iglesia. No hace toda una alusión como lo hizo en la iglesia de Éfeso de todo lo bueno que hacía. Él lo simplifica diciendo que conoce todas las obras, o sea, sabe de la fidelidad de esta iglesia y de la calidad de cristianos que tiene esta iglesia. Pero luego hace una expresión. Dice: conozco tu tribulación y tu pobreza. Y este es un mensaje fuerte para la iglesia del día de hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna era una iglesia altamente perseguida por lo que predicaba. De acuerdo a los datos que se manejan o que se encuentran en la historia, y también por lo que el versículo dice, en Esmirna había una comunidad muy grande de judíos. Y esa comunidad grande de judíos era una comunidad que estaba en contra de los cristianos. No olvidemos que desde un principio quien persigue a la iglesia cristiana ni siquiera es Roma. Roma lo ejecuta, pero quien hace que la iglesia cristiana sea perseguida son los mismos judíos. Eso pasó en Jerusalén, y por eso la muerte de Esteban, porque ellos mismos matan a Esteban, y la persecución de los cristianos y la dispersión de los cristianos por la persecución que el pueblo de Israel y los judíos incitaban a los romanos, diciendo que los cristianos no respetaban al emperador como Dios. Esto es muy importante. Los datos nos hablan de que la comunidad judía era muy favorecida, de tal manera que no solo era favorecida, sino que eso al ser agentes de los romanos para acusar a los cristianos, era un pueblo rico, en contraste con el pueblo cristiano. La iglesia de Esmirna, al ser perseguida, siguieron el mismo proceso que pasaron las otras iglesias en Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, cuando Pablo escribe un mensaje a la carta a los Corintios, a la iglesia de los Corintios, les dice que recojan una ofrenda para los hermanos de Jerusalén, porque por la persecución los hermanos en Jerusalén habían sido despojados de sus propiedades y había que proveer una ofrenda porque eran pobres. Y Esmirna estaba viviendo exactamente esa misma situación. Ahora bien, noten que aquí nuestro Señor Jesucristo hace una acusación muy fuerte, pero muy fuerte en cuanto al pueblo judío. Y vean cómo los llama. Dice: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Es decir, era una iglesia abundante en su vida espiritual. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué fuerte es la acusación de nuestro Señor Jesucristo hacia este grupo. Y van a ver que aquí hay dos alusiones a una
que le llama a los judíos sinagogas de Satanás, y por el otro lado, cómo habla, más adelantito lo leeremos, cómo habla que el diablo va a meter a los hermanos de Esmirna en la cárcel. Y obviamente tiene que ver en ese sentido cómo a las personas que supuestamente aman a Dios, como era el pueblo de Israel, eran capaces de ser usados por Satanás para afectar a la iglesia cristiana. Y la blasfemia de ellos era muy constante. Si ustedes se acuerdan, nosotros vamos a encontrar que una de las cosas que pasó en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue que cuando Él echó fuera a algunos demonios, de algunos endemoniados, si ustedes leen conmigo el capítulo 12 de Mateo 12, versículos 22 al 32, cómo ellos eran, aunque era el pueblo que esperaba al Mesías, también era un pueblo que le era muy fácil blasfemar contra Dios. Si ustedes, vuelvo a decir, leen los versículos 22 al 32 del capítulo, les dije capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, vamos a ver cómo llamaron a Jesús, qué dijeron de Jesús y cómo llamaron a nuestro Señor Jesucristo. Y dijeron que él era hijo de Belcebú, o por el poder de Belcebú era lo que hacía estas cosas, ¿no? En los versículos 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y sigue enseñando, ¿no? Sigue hablando cómo el pueblo judío, aunque esperaba y sabía de la venida del Mesías, no le pueden reconocer, sino al contrario, se vuelven personas blasfemas. Y esto es lo que estaban haciendo allá, llamando a los cristianos como no hijos de Dios. Ahora, cuando seguimos leyendo, aquí hay un mensaje de esperanza para una iglesia perseguida. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. El versículo 17 del capítulo 1, si ustedes se acuerdan, que ya lo leímos con anterioridad, dice: cuando le vi, caí como muerto. Es el relato de Juan. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, no temas. Una palabra de aliento para una iglesia perseguida. Y esto es el mensaje también para nosotros. En los momentos más oscuros que la iglesia pasa, cuando es atacada, una de las cosas que el Señor nos dice es eso: que aprendamos que Él está aquí, que Él es Dios, que Él es el Señor Todopoderoso y que no estamos solos. Mas, sin embargo, el versículo sigue diciendo: he aquí el diablo, lo que yo mencioné hace rato, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Otra vez, una iglesia que está en tribulación, ahora no se le ofrece paz todavía. Se le ofrece aún más tribulación por 10 días. Y luego dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esto es aquí muy interesante. Vean que hay un llamado del Señor Jesús para un pueblo que es fiel a Dios a mantenerse fiel en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Y esto
me hace pensar por un momento que hoy la iglesia, un sector de la iglesia, solo predica que todo va a estar bien, que no va a pasar nada malo. Pero cuando leemos este mensaje, tenemos que entender que en algún momento la iglesia, y en la historia podemos ver cómo la iglesia ha sufrido persecución. No solo fue en los primeros siglos, sino aún hoy mismo. La iglesia enfrenta las tribulaciones y las persecuciones. Y aquí Jesús hace un llamado y hace un recordatorio cuando dice: tendréis tribulación por 10 días. Y aquí, leyendo esto, encuentro que en Daniel capítulo 1, versículos 12 al 14, encontramos ese concepto de 10 días. Cuando Daniel habla con el eunuco, con el que las iba a alimentar, y le pide que les dé 10 días y que en 10 días él los venga a ver, no se iban a contaminar con la comida del rey, iban a comer verduras y frutas, y que vinieran 10 días. Y la otra cita que encontramos que refiere a 10 días es en el capítulo 24, versículo 55 del libro de Génesis. Leyendo esto, porque la numerología en el libro de Apocalipsis es muy fuerte, hay 3 biblistas que hacen este comentario que yo voy a leerles. Y dice que el concepto de los 10 días transmite el significado de totalidad en el sistema decimal. Dice, es un número simbólico para expresar la totalidad del periodo de sufrimiento, que no es ni corto ni largo, pero sí completo, porque con toda seguridad concluirá. En otras palabras, dicho de una forma resumida, este concepto es un concepto de decirle a la iglesia de Esmirna: la tribulación no será en todo tiempo, o no permanecerá ahí por todo el tiempo, sino será un tiempo corto. Sí serán atacados, pero no será un tiempo largo. Y este periodo les va a ayudar a ser o a crecer en su vida espiritual. Vean, entonces yo decía, ¿cómo a los judíos les llama sinagoga de Satanás? Y vean cómo aquí dice, el diablo los va a meter a la cárcel. ¿Cómo Satanás y cómo el diablo, y se usa estas 2 figuras, está utilizando al llamado pueblo de Dios para que al verdadero pueblo de Dios sea metido en problemas? Pero el versículo termina diciendo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y esta expresión, sé fiel hasta la muerte, tenemos que verlo desde 2 perspectivas. Una, por la persecución, algunos iban a ser asesinados e iban a perder la vida por nuestro Señor Jesucristo. Y Él les pide que aun cuando la muerte puede llegar a sus vidas, Él les pide que se mantengan fieles. Y este es un mensaje también para la iglesia de hoy. En medio de toda esta tormenta, una de las cosas que tenemos que aprender es ser fiel. ¿Puede llegar la muerte? Sí. Pero hay una promesa de Dios para aquellos que te mantengan fiel hasta la muerte. Dice, yo te daré la corona de vida. Y aquí hay una figura. La figura está en la coronación del atleta que termina con éxito la carrera.
Es decir, aquel que termina con éxito la carrera recibe su corona, esa corona de que ha triunfado. Y entonces terminamos leyendo lo que dice el versículo 11. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Dos pasajes bíblicos que vamos a considerar al final. Cuando Jesús viene a la muerte de Lázaro, a la casa de Lázaro tras su muerte, sus hermanas llorando le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, para todo aquel que cree y se mantiene fiel y vence, aunque esté muerto, vivirá. Y el otro pasaje que quiero que leamos es el que encontramos aquí en el mismo libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, versículo 14. Y habla del gran juicio final. Vamos a llegar allá, por supuesto, pero ahora solo lo vamos a referir. El versículo 14 habla el capítulo 14 de los versículos 11 al 14 habla de cómo capítulo 20, yo estoy aquí confundiéndome con la cita. Capítulo 20, versículos 11 al 14, habla del juicio ante el gran trono blanco, donde todos estaremos, donde todos seremos sentenciados. Y aquellos que no se encuentren en el libro de la vida sufrirán la muerte segunda. Por eso es que el versículo 14, ahora sí lo dije bien, del capítulo 20, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como el Dios Todopoderoso que escribe esta carta está tomando un tiempo para fortalecer a una iglesia que está pasando por persecución. Yo dije en la primera lección que este es un libro de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Probablemente, como cristianos, hoy estemos pasando por terribles angustias y estemos pasando por terribles problemas. El mensaje aquí es, mantente fiel, permanece fiel en medio de todo. Porque el que permanece fiel a pesar de todo y en medio de todo, tiene una recompensa delante de Dios. No sufrirá la muerte segunda y además será coronado en ese momento por nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el primero y el último. Será coronado como el triunfo de su fidelidad y de su permanencia en la vida cristiana. Bonito mensaje. En medio de la tribulación, ahí está el Señor animándonos. Permanezcamos fiel. Oremos. Gracias, Señor. Es hermoso ver el mensaje a Esmirna, una iglesia fiel, pero en medio de una gran tribulación. Pero cómo tú te paras para decir, aquí estoy. Sé fiel y tú tendrás una corona de vida y no sufrirás la muerte segunda. Esta es la esperanza de aquellos que somos tus hijos. Pasando por medio de tantos problemas, queremos mantenernos fieles. Bendice a tu iglesia en esta noche. Gracias por tu palabra que nos enseña en este día. Amén y amén. Que Dios les bendiga.
Nos vemos el domingo para alabar el nombre de Dios a las 10 de la mañana. Dios les guarde.